Bienvenidos a Economía. El sector manufacturero estadounidense ha ralentizado su crecimiento en los últimos meses y lo hace ahora a un ritmo similar al de los primeros meses de la pandemia. Un índice que es clave para la actividad fabril que alcanzó el nivel más bajo en 2 años, según los datos publicados este mismo lunes. El Instituto de Gestión de Suministros afirma que también los pedidos se están reduciendo. Las cifras sugieren un debilitamiento de la demanda de productos manufacturados en un momento en el que la economía estadounidense lucha por cobrar impulso. Y para analizar estos datos conectamos ahora con Ana Nieto de Nueva York. Hola Ana, ¿qué hay detrás de esta caída de la producción industrial? Paco, el índice de actividad manufacturera en julio quedó en 52,8. Es el segundo mes en el que se está retrayendo, aunque todavía hay una expansión. ¿El por qué? Hay 2 motivos que están relacionados. El primero es que la economía se está enfriando. No se quiere producir mucho más por parte de los fabricantes cuando hay una demanda bastante deprimida de bienes dentro de la economía de Estados Unidos. Adicionalmente, y de forma relacionada, los inventarios están muy altos, están a niveles máximos. ¿Para qué producir más? Están muy altos porque hay un cambio en el patrón de gasto de los consumidores. Durante la pandemia se estuvo comprando de todo, desde muebles, televisiones, estuvieron arreglando casas, estuvieron pintando las casas, todo era compra de bienes. Ahora es todo servicios, ahora la gente quiere irse de vacaciones, quiere comer fuera, quiere ir a los teatros. Todo esto pinta un panorama bastante sombrío para la industria, para el sector manufacturero de un país que representa casi el 12% del PIB de Estados Unidos, el sector manufacturero. Todas las órdenes nuevas que llegan están llevando a prever que sí que haya una contracción en los próximos meses porque no hacen más que caer. Es una situación bastante similar a la que se vive en buena parte de Asia, sobre todo China, Corea del Sur y Japón, y en Europa. Ana, se habla constantemente de riesgo de recesión y además de alta inflación, pero ¿no se ve alguna salida? ¿Hay algún matiz en los datos para el optimismo? Sí, hay algún dato para el optimismo y que es consistente con la situación en la que se vive. Los precios de las materias primas están a la baja. Hay un enfriamiento y, por lo tanto, hay menos presión en los precios. Algunos de los productores ya lo están empezando a notar. Si el mes pasado el 8% lo notaban, ahora es el 22%. El objetivo es que empiecen a notarlo los consumidores y que la inflación baje, que hemos llegado ya al pico de la inflación. Los precios han estado muy altos por los efectos de la pandemia, todos los efectos en la irrupción de la oferta, de la demanda y luego, además, por la guerra en Ucrania. Incluso ahora el petróleo, que ha estado en muy altos niveles, también está llegando a cotizar por debajo de los $100 el barril en algunos momentos, y esto ya se está notando. Obviamente esta es una noticia que es la que esperaban oír todos en la administración, sobre todo en la autoridad monetaria, que es la que está a cargo de las subidas y las bajadas de los tipos de interés. No se sabe si estamos ya pasados el pico de la inflación o si esto es algo transitorio, pero sí que es una noticia que va a permitir que la Reserva Federal se piense mucho cómo y cuánto va a subir los tipos de interés, máxime cuando acaba de subir 75 puntos básicos en julio, después de haber subido otros 75 puntos básicos en junio, para llevar abajo la inflación, algo que de momento no está consiguiendo. Gracias, Ana, desde Nueva York. El mes pasado de julio, la caída del euro frente al dólar llegó a su nivel más bajo en 20 años, alcanzando la paridad con el billete verde. Sin embargo, la moneda única europea había llegado a cotizar en torno a $1,60 allá a principios del 2008. Un euro débil es más perjudicial que beneficioso para la economía de la eurozona, porque dispara la energía y la inflación, pero el turismo lo celebra. Ir de compras es uno de los pasatiempos favoritos de muchos turistas en Europa. Y más ahora que el poder adquisitivo del dólar ha ganado fuerza frente al euro. El euro se ha devaluado a su nivel más bajo de los últimos 20 años y se teme que pueda caer aún más. La fortaleza o debilidad de una moneda suele ser un reflejo de las expectativas económicas y estas no son demasiado prometedoras.
La economía de la eurozona se encamina a una recesión, lo que en gran parte se debe al encarecimiento de la energía y los alimentos, pero también a que el Banco Central Europeo haya tardado más que la Reserva Federal en subir las tasas de interés. Ahora el euro cotiza por debajo de lo que debería. El Banco Central Europeo comenzó a subir las tasas de interés en julio, pero hasta ahora esta medida solo ha conseguido suavizar la caída del euro. El mayor problema para la economía europea es la subida del precio de los microchips y de la energía, encareciendo los productos de exportación que de otro modo se beneficiarían de la debilidad del euro en el mercado mundial. Una moneda débil encarece las importaciones, como las procedentes de Estados Unidos. Mientras los europeos se preocupan por los altos precios, los turistas con dólares disfrutan de las ofertas. Me gustan los euros baratos. Sí, es más barato. Es divertido ir de compras. Al fin pude ir a tiendas exclusivas y comprar algunas cosas que normalmente compraría en Estados Unidos. Me gustó ir de compras aquí, fue una buena sensación. Y este lunes finalmente partió del puerto ucraniano de Odesa, en el Mar Negro, el primer barco cargado de cereales desde que Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo con el auspicio de la ONU y de Turquía para desbloquear esas exportaciones. La Unión Europea lo celebró como el primer paso para mitigar la crisis global de alimentos causada por la invasión rusa de Ucrania. El carguero Razoni lleva algo más que maíz. Lleva las esperanzas de los ucranianos y de la gente de todo el mundo. Es el primer mercante que zarpa de Odesa desde que Rusia invadió Ucrania. Algunos residentes de la ciudad lo ven como una señal, no solo de esperanza, sino de progreso. Hoy me emocioné al escuchar otra vez la sirena de un barco. Por fin, la vida empieza a avanzar y hay algunas cosas positivas. Me hace muy feliz. En general, el puerto debe resurgir, porque Odesa es una ciudad portuaria. Vivimos aquí. Queremos que todo funcione, que todo sea como antes. Desde el comienzo de la guerra, los agricultores han tenido enormes dificultades para exportar el cereal. El ancho de vía de sus trenes es diferente al del resto de la Unión Europea y los camiones tardan 10 días en cruzar la frontera. Además, no hay sitio en los silos para la inminente cosecha y el grano almacenado podría echarse a perder si no es distribuido. Todavía tenemos 6.000 toneladas de grano almacenadas aquí. ¿Dónde vamos a poner el trigo de la próxima cosecha? Yo no lo sé. Es preocupante. Cualquier cantidad de grano puede quedarse en los campos sin ser recogida. Resolver el problema del transporte no significa que vayan a bajar automáticamente los precios de los cereales. Los economistas dicen que los costes no solo dependen de la guerra, sino también de las condiciones meteorológicas y del éxito de la cosecha. Que las materias primas ucranianas y rusas lleguen ahora más fácilmente a los mercados mundiales no impedirá que la volatilidad siga siendo alta. La escasez en el mundo no solo se debe a la guerra, sino también a las condiciones climáticas. Un optimismo cauteloso se extiende entre los agricultores ucranianos. Confían en vender la mayor cantidad posible de su grano mientras el corredor comercial siga abierto. Y los efectos de la inflación se sienten en toda Europa, especialmente en Hungría. Las personas más vulnerables económicamente, como los jubilados, se ven muy afectados. El gobierno ha fijado los precios de ciertos alimentos, pero son los productores y vendedores los que están sintiendo ahora los efectos de esta medida. Tibor vende los frijoles de su huerto en el mercado de Győr. A sus 82 años, su pequeña pensión de 230 euros mensuales cada vez le rinde menos, ya que la inflación en Hungría alcanzó su nivel más alto de los últimos 20 años. Compro menos. Por ejemplo, en vez de comprar 4 litros de leche, ahora solo compro 3.
y ya no lleno el vaso. Los húngaros afrontan la inflación comprando menos. Muchos jubilados y personas de bajos ingresos viven al límite. El gobierno ha fijado el precio de algunos productos según los niveles de hace 6 meses. Sin estas medidas, la inflación alcanzaría el 14%, pero productores y vendedores se ven obligados a asumir los costos. La situación es muy difícil porque todo está más caro, los pollitos, el alimento, todo, pero marcamos el precio estipulado. Aunque todos los países de la UE sufren la inflación, Hungría está siendo muy afectada. Para el ministro de Exteriores, las causas son claras. La inflación ha sido provocada en gran parte por la guerra y las sanciones impuestas por la Unión Europea. Pero Hungría está exenta de aplicar las sanciones en su totalidad y puede seguir comprando petróleo ruso barato. Según los expertos, la inflación comenzó antes de la guerra. El gobierno es también responsable de la inflación. En los últimos años ha gastado demasiado, sobre todo en relación con las elecciones. En particular, subsidios familiares en fechas preelectorales. También hubo contratos de construcción sobrevalorados, de los cuales se beneficia sobre todo el entorno de Orbán. El déficit estatal aumenta. El gobierno aplicó nuevos impuestos para pequeñas empresas, lo que desencadenó protestas. Además, la UE retiene los fondos de ayuda a Hungría debido a las deficiencias del Estado de Derecho. La Unión Europea no va a soltar dinero mientras el Estado de Derecho en Hungría no mejore de forma decisiva. Cuanto más tiempo pase, más caro será para nuestro déficit. Se teme que la inflación siga aumentando. En Győr los albaricoques son especialmente abundantes y baratos este año, pero eso poco cambiará las cosas. Pues hasta aquí la economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por su atención y por su confianza. Hasta pronto.